que el servicio está vinculado con el número de carriles. Aquí no. El servicio está vinculado con la superficie. Por eso, nosotros venimos de trabajar en número de carriles y hablar de un número de servicio en letras, de una serviciabilidad A, B, C o D, a trabajar con números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la superficie. Servicio es cómo se encuentra la superficie de rodadura. ¿Cuáles son las variables? Las variables son la condición del pavimento. ¿Por qué tomamos la condición del pavimento? Porque podemos estar trabajando nosotros con una carretera 100% nueva o con una rehabilitación, con una reconstrucción, con un mejoramiento o con un mantenimiento. Para poder elegir cada uno de ellos, entonces nosotros necesitamos conocer cuál es la condición del pavimento. ASO no trabaja con carreteras que están a nivel de terracería, solamente con pavimentaciones. El número de ejes acumulados. Venimos nosotros ahorita de trabajar en el primer parcial. ¿Cómo se llamaba el número de ejes acumulados que nosotros teníamos? Eje tándem triple. ¿Cómo se llamaba? El dato con el que nosotros trabajábamos. Los ejes por trocha, no. ¿Cómo se llamaba esos ejes por trocha? Número equivalente. ¿Cómo? No eran Sí, tiene que ver algo con el eje de referencia. No eran la repetición, no. Sí, pero ¿cómo se llamaban? ¡Qué barbaridad, joven! N8. ¿Cómo se llamaban? Así se llama. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba N8.2. ¿Viste qué te acabo de decir? Pero a mí no me convenció. Porque no me lo dijo a mí. Aquí. ¿Cómo se llamaba el primer parcial? N8.2. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con toneladas. En este parcial vamos a trabajar con libras y nuestro N8.2 se convierte entonces en el W18. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un eje de referencia de 18.000 libras. Ya no vamos a trabajar en toneladas. Número de ejes acumulados va a ser W18. Vamos a ir viendo términos diferentes, como lo que trataríamos nosotros con lo que es el estándar de diseño. Cuando trabajamos con esta de diseño, ¿cuál es el I8? Todos esos vinculados siempre al tráfico. El comportamiento del pavimento. Nosotros tenemos ahorita, ya por recordatorio, porque ya lo saben, los dos tipos de comportamientos que puede tener el pavimento. ¿Cuáles son los dos tipos de deformaciones que pueden presentarse? Plástica y elástica. Elástica y plástica. Esperamos nosotros la plástica que se presente ¿cuándo? A las 48 horas. Es una falla permanente. Es una falla permanente. Entonces le estamos esperando nosotros que se aparezca ya después del tercer, cuarto año de vida. Pero el comportamiento que nosotros buscamos 100% es un comportamiento elástico que deforme y vuelva a su posición normal. ¿Cuál es el W18? Pues es la sumatoria de quién, de todas las diferentes cargas. Aprendimos nosotros que no nos interesa saber cuántos son de 11.000 libras, de 12.000 libras, de 9.000 libras, de 20.000 libras, sino de cuántos, toda esa suma, a través de quién, del factor equivalente, son esa sumatoria que envuelve nuestro W18. La cantidad de ejes se calcula siempre de la misma forma, siempre. Ahorita, en el examen, yo les estaba dando a ustedes ejes. Ejes por trocha por día. Y les estaba dando vehículos por trocha por día. Si nosotros no trabajamos servicios, nosotros no estamos trabajando proyección de tráfico vial en unidades para conocer carriles, estamos conociendo ejes, porque trabajaron con vehículos. Miran ejes, jóvenes, ¿saben por qué? ¿Por qué lo coloqué? Para que tengan claro ustedes sus unidades, qué es lo que están trabajando. Pero así, solo viéndolos, rápido, los exámenes, ¿hay quienes trabajaron con estas unidades? No. Todos los pavimentos se trabajan siempre a nivel de su rasante. Siempre. Nunca, bueno, hasta las carreteras que están a nivel de terracería, vamos a aprender en el último parcial, de que se trabajan con el CBR a nivel de su rasante. ¿Por qué? Porque es el suelo que predomina en el sitio, el que no tiene capacidad de carga, el que nosotros no queremos fatigar. Entonces, en base a eso, siempre la estructura va a estar diseñada para ellos. Jamás vamos a trabajar con módulos elásticos que no. La unidad, en realidad, completa, tiene que ser con el
módulo elástico o severo a nivel importante, no con el que ustedes habían encontrado anteriormente, trabajaron con el de la base, con el de la subbase. Eso lo usaban ustedes como una fórmula, ya la vamos a ver exactamente para que les tengan más claro. ¿De quién depende el comportamiento? El comportamiento siempre está enfocado en un tipo de deformación, la que nosotros esperamos, la elástica, de la variación de los materiales del equipo, todo lo que es el proceso constructivo. Cuando hablamos de equipo de construcción, es un proceso constructivo. Eso va de la mano, lo que es el diseño y cómo nosotros vamos a llevar a cabo ese diseño que hemos elaborado. Y las condiciones climáticas que ustedes saben la forma en que afectan realmente los pavimentos. Vamos a trabajar con un nomograma que quiero que lo traigan a partir de la próxima clase. Ese nomograma es el nomograma de diseño. Necesitamos nosotros todos estos datos. Ya sabemos cómo calcularlo. Puede ser que lo calculemos ahorita o que no lo calculemos, porque es un dato que ustedes ya conocen y ya saben cómo. A través de toda esa transformación de ejes, sacamos el factor equivalente, sus repeticiones de carga y obtenemos entonces el N8.2, obtenemos después el W18. Podemos calcular nosotros el N8.2 total solamente aplicando el factor equivalente para volverlo a W18. No podemos, porque aquí ya está incluyendo lo que es la repetición de carga y el factor equivalente solo les va a mover cargas. Por eso les digo que no, se los aclaro ahorita para que no vayan a cometer ese error. El N82 ya tiene la repetición de carga, no solo es la carga. El factor equivalente solo es la transformación de carga, no la repetición. Nuestra desviación estándar, el error estándar para pavimentos flexibles siempre va a estar de 0.4 a 0.50 y pavimentos rígidos normalmente está de 0.35 a 0.4. Entonces, pero no hay nada malo que trabajemos un pavimento rígido con una desviación o error estándar de un pavimento flexible, porque el comportamiento casi es continuo, tienen casi igual comportamiento. El módulo resiliente a nivel de su rasante. El índice de servicio, siempre ese índice de servicio está en mayúsculas, porque si lo trabajan en minúsculas, libras, pulgadas cuadradas, en mayúsculas es índice de servicio, no lo vayan a trabajar en minúscula, por favor. Y encontramos el número estructural. El número estructural es una resistencia. El número estructural no tiene unidades, es un número, pero es una resistencia y se basa entre datos que nosotros vamos a obtener en nuestro diseño. Depende de quién, del módulo resiliente, del W18 y del índice de servicio. PSI, índice de servicio. Número estructural, ¿de quién depende? El módulo resiliente, W18 y PSI. Aquí, al igual como trabajábamos antes, el método Shell, que veníamos trabajando incluso con una MAT inicial y luego íbamos derivando en temperaturas efectivas, así también vamos a empezar con un número estructural. Dependiendo de quién, dependiendo exactamente del módulo resiliente a nivel de su rasante, siempre va a ser el estructural, el completo. Cada uno de ellos vamos a convertirlos ¿en qué? En los diferentes espesores. Y vamos a tener nosotros que el número estructural es igual a mi coeficiente estructural 1 por mi espesor 1, coeficiente estructural 2, espesor 2 y coeficiente de drenaje. M es coeficiente de drenaje. M2 siempre es igual a M3, no siempre es igual a M3. ¿Por qué motivo? Porque podemos encontrar nosotros niveles freáticos o también acuíferos y eso nos puede llevar a tener entonces diferentes coeficientes de drenaje. Siempre se les va a indicar si hay una condición especial, siempre se les va a decir si hay una condición especial que les puede hacer variar el coeficiente de drenaje de base con el de subbase. Recuerden, los 1 siempre es capa de rodadura, los 2 base y los 3 subbase. ¿Por qué cuando trabajamos aquí con la capa de rodadura no encontramos ningún coeficiente de drenaje? ¿Qué tiene la capa de rodadura? Que nos ayuda a nosotros a drenar las aguas superficiales. Los bordillos. El bordillo nos ayuda únicamente a reducir el agua. Las cunetas serían. La cuneta nos lleva al tragante, la alcantarilla. El perante y una capa de
El peralte nos ayuda en las curvas, en las tangentes, ¿cómo se llama? Bombeo. Entonces, a nivel de capa de rodadura, no vamos a tener coeficiente de drenaje porque tenemos peralte en las curvas y bombeo en las tangentes, que nos ayuda a nosotros a eliminar rápidamente esas aguas superficiales, alejarlo de lo que es la calzada. Por eso no lo vamos a encontrar ahí. ¿Qué es el ESAL? El ESAL es lo que realmente nos importa a nosotros. ¿Es igual al WD18? Normalmente sí. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el ESAL y WD18. ¿Por qué? Porque este me está hablando a mí de los vehículos que causan fatiga a la estructura, que son los vehículos pesados, lo que son camiones. Todo lo que son los ESALes significa que estamos hablando de ejes pesados. El D sub D, ese es el factor de distribución y este es el longitudinal. Este me dice cuántos carriles hay y esta es la distribución del tráfico. ¿Varía el D sub D? Normalmente sí varía. ¿Por qué? Porque aunque nosotros siempre vamos a asumir que la misma cantidad de vehículos que van cargados por una trocha van a regresar cargados por la otra para no trabajar estructuras diferentes, ellos van a variar cuando ellos están separados. ¿Cuándo más vamos a encontrar una variación nosotros? Vamos a encontrar una variación cuando tenemos 3 carriles y un carril. Tenemos la distribución, entonces hay 2 que están subiendo y uno que está bajando, entonces normalmente cambia esta dirección, porque la cantidad de vehículos cargados que van subiendo están divididos entre 2 carriles y el otro está recibiendo la carga solamente en un carril. Por eso es que podía variar este de sub D. El I8 lo vamos a utilizar cuando no tenemos el W18 completo y va a ser igual a esa multiplicación que nosotros encontramos aquí. ¿Quién es el I8? Dice que es el tránsito acumulado en ambas direcciones. ¿Por qué necesitamos nosotros multiplicarlo? Por los carriles y por la distribución. Porque no van todos esa cantidad de vehículos en un solo carril, sino que están en los 2 sentidos. No les está hablando a ustedes de 2 carriles de ida y 2 de venida, sino que los sentidos del tránsito están acumulados y necesitamos nosotros diferenciarlos para poder trabajar una estructura que no esté sobrediseñada. La serviciabilidad es la capacidad que tiene prácticamente esa superficie o esa capa de rodadura para poder servir el tránsito. Servicio, solamente estamos hablando de capa de rodadura. La serviciabilidad solamente es ella. Pero recuerden ustedes que muchas veces este comportamiento se debió a un mal comportamiento que tuvo la base. Si la base se inflamó, también se inflamó la capa de rodadura. Si la capa de rodadura tiene un bache, significa que el agua filtró y también deformó la base. Pero el servicio siempre se va a contar aquí. Podemos tener nosotros diferentes tipos de servicio, que va desde 0 hasta 5. Siempre cuando tenemos una carretera nueva, el índice de servicio inicial va a ser superior al final. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener nosotros una carretera que ya ha servido, que está en instrucción o que está fatigada. Pero si tenemos nosotros una rehabilitación, va a ser inverso. El índice de servicio inicial va a ser bajo y el final va a ser alto, una vez que ella esté rehabilitada. Si tenemos una reconstrucción, igual, el índice de servicio inicial va a ser sumamente bajo y el final va a ser alto. Entonces, no vamos a manejar nosotros un delta PSI como final menos inicial. No, siempre es un valor absoluto, siempre es un valor positivo. ¿Hay algún factor de seguridad? Sí. El método Ashton habla que un PSI seguro sería hasta 2. Ya menor de 2 no. Yo ocupo otro tipo de tratamiento. La verdad que son bien agresivos. Ya dicen que de 2 ocupa una reconstrucción. Aquí con 2 todavía está en bache. Le falta 1000 años para una reconstrucción, si es que llega una reconstrucción a ese camino. Entonces, siempre quiero que comprendan que delta PSI no significa que tenemos un índice final menos uno inicial, no, sino que es un mayor menos un menor. ¿Por qué? Por los diferentes tipos de mantenimiento o de procedimientos que podemos aplicar nosotros a ese camino. Si es nuevo o es una cartera de servicio que necesita otro procedimiento. Este
Estos son los procedimientos. Vamos a estimar el tránsito W siempre. La confianza la vamos a manejar con la letra R. La confianza varía. Voy a habilitarles a ustedes la tabla o se la voy a colocar en una diapositiva para que tengan ustedes los índices de confianza, dependiendo de qué, del servicio y de la cantidad de carriles. Ya sabemos nosotros que la desviación estándar podría variar desde punto 35 hasta punto 5. El módulo resiliente siempre es el módulo que encontramos nosotros a nivel de ¿qué? Un subrasante. De subrasante. Y el delta PSI, que es un valor absoluto, siempre es mayor menos menor. Quiero que siempre hagan un dibujo para que ustedes conozcan cuáles son sus datos. Ahorita sería como un poquito confuso hablarles, pero lo vamos a mencionar así rápido mejor. Cada uno de esos números estructurales vamos a calcular dos de ellos. Uno que va a estar ajustado para la capa y un inicial partiendo del módulo resiliente. En el dibujo lo que se copia, lo que se coloca en realidad es el estructural ajustado, correspondiente a quién, a lo que sería el espesor de la capa. Siempre es el ajustado, nunca es el inicial. Y estas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Me gusta aclararles lo siguiente. La fórmula no es así, a mí así es que me gusta, pero no es así. Usted colóquela como es de verdad. Los coeficientes estructurales sí son así la fórmula, correcto. Aquí no es SN1, es SN2, igual a 1 de 1. Aquí no es 7,2, pero no es SN2, es SN3 menos el SN1 ajustado. Entonces, para que no tengamos tantos como valores, a mí me gusta trabajarlo así. Pero si ustedes se confundan, escríbanlas como son, como en realidad son, para que no se vayan a confundir. Que sería SN2, aquí SN3 menos SN1 ajustado. Aquí sería SN1 menos la suma de los ajustados. Sí, entonces ustedes copienla como ustedes comprendan bien, para que no se vayan a confundir. Este método es bien sencillo, este segundo parcial es un regalo, para que les vaya mejor en el primero. ¿Tienen alguna duda aquí? Pero, o sea, las podemos utilizar así como, como está en la diapositiva Si también. usted coloca SN1 igual a 1 de 1 está malo. Ah, ok. La fórmula es SN2 igual a 1 de 1. A mí me gusta así. O sea que hay que colocarlo con la fórmula que es. Trabájenla con la fórmula que es. Y si así se miran bonitas. No miran tantos datos. Digo yo, fíjense facilitas. De ese método hay un demo que ustedes pueden bajarlo. Cuando ya no solo dura 3 días. Entonces, cuando ya aprendan a usarlo, bajen el programa. No lo bajen como estudiante, porque ya no existe esa facilidad para los estudiantes. Pero sí pueden bajarlo como un emprendedor. No le van a pedir ningún dato, así como raro. ¿Cómo se llama? Método álgebra y método flexible. Pero hasta que lo tengamos resuelto, para que usted lo calcule por el método y calcule a mano, para que vea que no es como una gran diferencia. Un decimal. Al final, todo lo que son diseños siempre es un cálculo. ¿Esta fórmula que tiene de este lado, cuál es tiene usted? Estos son los números estructurales. Solo el número estructural 1 obtenemos de un gráfico. El número estructural 2 es igual a S por el logaritmo base 10 del módulo clásico de la base, menos 0.977. Y el estructural 3, tenemos que hacer esta multiplicación primero. Este es el logaritmo base 10 del módulo clásico de su base, menos 0.839. Eso sí está correcto. ¿Tienen alguna duda ahí? Si quieren los hacemos ya después cuando hagamos el ejercicio, ustedes copian la fórmula como es. SN2 igual a 1 de 1, SN3 menos SN1 ajustado y luego SN1 menos la suma de los ajustados 2 y 1. Ese es el ejercicio. Y este es el gráfico que yo quiero que traigan ustedes para el miércoles, para que hagamos el ejercicio. No sé si quieren copiar el ejercicio hoy o lo copian el miércoles. No, el miércoles no lo pueden copiar, tráiganlo copiado. O lo copian ahora. Es este. Entonces,
Ramón Estine, Presente. Carla Daniel, Presente. Vicenzo Flores, Enrique Funes, Vicente presidente. Presidente ya no en la escuela. Luis Eduardo, Luis Sober, Carlos Roberto, Jared Maldonado, Sander Maldonado, Jamie Karim, Oscar Orlando, Alejandro André, Arnold Javier, Presente. Angélica Casas, Luis Miguel y José Gabriel.